En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan especial. Tú nos permites, Dios mío, poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y aquí estamos una vez más compartiendo, Señor, de tu bendita palabra. Ser portavoces de tu verdad para nosotros es de mucha alegría, de mucha satisfacción, saber que tú tienes cuidado y que nada acontece sin que tú lo permitas. Aquí estamos una vez más, abriendo, Señor, el camino precisamente para identificarnos con el cuerpo de Cristo, a identificarnos, Señor, con tu iglesia, identificarnos con cada amigo que nos sintoniza a través de su lugar de trabajo, donde quiera que la señal, Dios mío, de su radiotransmisor esté fluyendo, así tu palabra también pueda llevarles bendición, alimento espiritual a cada uno de ellos. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Como hemos venido analizando dentro de este estudio del Evangelio según San Juan, hemos dado ya cobertura a todo el capítulo 9 y cómo aquellos principales líderes de la época habían buscado siempre una oportunidad para aprender a Jesús. En este caso, él había dado la sanidad a un hombre ciego de nacimiento, donde fueron interrogados no solamente él, sino los padres de este personaje, a los cuales ellos dieron voy a decirlo de esta manera, un informe del cual él edad tiene. Pregúntenle a él. Inmediatamente aquellos hombres, por tercera vez, están dando seguimiento a este muchacho que había nacido ciego. Le preguntaron nuevamente que quién era este personaje que le había abierto los ojos y que si él era el mendigo que había nacido también ciego. A lo que él respondió precisamente: yo no sé quién era, pero lo que sí sé es que ahora veo. Pregúntenle también a él. Resulta que lo expulsaron de la sinagoga. Dios toma el control de la situación y no solamente le dio la sanidad espiritual a su ceguera física, sino que también le abrió los ojos a la visión espiritual. Eso es lo que estuvimos analizando en la última oportunidad. Ahora corresponde meditar bajo el tema el buen pastor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo número 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura y posteriormente vamos a ir identificándonos más en esta lectura. La Biblia se refiere a Jesucristo con muchos títulos y muchos títulos muy especiales. Se le llama el Amén, se le llama allá en Apocalipsis el Alfa y el Omega. Juan le da el título de el abogado defensor, el apóstol, el autor, el perfeccionador de la fe, el autor de la salvación, el principio de toda la creación. Y puedo seguir mencionando nombres como el renuevo, el pan de vida, la piedra del ángulo, la consolación de Israel, el libertador, el consejero, la puerta de las ovejas, el Padre eterno, el testigo fiel, el primero y el último, el primogénito de los muertos, el primogénito de toda la creación, el sumo sacerdote, el bendito de Dios por todos los siglos, obispo de las almas, la cabeza de la iglesia. Y no quiero dejar de omitir el yo soy, el Emmanuel, Rey de Israel, Rey de reyes y Señor de señores, el Cordero de Dios, la luz del mundo, la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, el mensajero del pacto, el Mesías, nuestro Padre eterno, la roca, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Nombres, bastarían quizás más de una predicación o una reflexión para mencionárselos todos, pero quedémonos hasta ahí.
el verbo de Dios, el camino de vida. Pero siga, tengo que seguir. Hay muchos nombres, muchos títulos honoríficos, pero tal vez su título más cautivador e íntimo es el de pastor. Siglos antes de que el Mesías viniera, el Antiguo Testamento había predicho que él habría de pastorear a su pueblo. Recuerde que Ezequiel, el profeta, capítulo 34, versículo 23, Dios dijo: y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará a mi siervo David. Una referencia al Mesías, era el descendiente de David. Él las apacentará y él les será por pastor. No solamente Ezequiel, Miqueas, el profeta Miqueas, también profetizó que el Mesías surgirá para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Miqueas capítulo 5, versículo 4. Pero también puedo mencionar a Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice, predicando precisamente, o prediciendo, sería la palabra más correcta, prediciendo la muerte del Mesías, él dice: despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo a mi mano contra los corderitos. Note, versión NBI. El Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo, también el Nuevo, describe a Cristo como un pastor. Cuando Herodes preguntó a los principales sacerdotes y escribas dónde iba a nacer el Mesías, ellos citaron Miqueas capítulo número 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo capítulo 2, versículo 6. Jesús está citando realmente al profeta Zacarías en el capítulo 13, prediciendo que los discípulos lo abandonarían cuando lo iban a arrestar. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. El apóstol Pedro describió a Jesús como el pastor de las almas de los creyentes, allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 25, y después como el príncipe de los pastores. El escritor de Hebreos cerró su epístola, cierra precisamente con una bendición. Y el Dios de toda paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así cierra la carta. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Aún después de esta vida, Jesús continuará pastoreando a su pueblo por la eternidad en el cielo. ¿Por qué le digo esto? Porque Apocalipsis lo dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Interesante el título de El Buen Pastor. En ninguna parte de las Escrituras se describe a Cristo más claramente como pastor de su pueblo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que Él es el que nos ocupa. Este discurso en que se presenta como el buen pastor fluye directamente de los sucesos del capítulo anterior. No hay ningún vacío. No hay vacío de tiempo o una interrupción de pensamiento entre el capítulo 9 y el capítulo 10. El Señor seguía hablando de las mismas personas. Recuerde, sus discípulos, el antiguo mendigo o el antiguo ciego, ya no era ciego, los fariseos hostiles, que han dado también su discurso, y a otros en la multitud siempre están presentes. Esta sección de apertura del capítulo 10 entonces nos presenta 4 distintivos de la obra pastoral que el buen pastor ejerce. Es un ministerio pastoral marcado por el contraste de los falsos pastores.
por la preocupación por el rebaño, ese es el tercer elemento, por la conformidad con el Padre, el cuarto, y con la controversia en un mundo caído. Analicemos entonces esos 4 elementos para dar cobertura al tema de el buen pastor. En primer lugar, un ministerio marcado por el contraste con los falsos pastores. Él dice en el versículo número 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Por toda la historia de Israel, el pastoreo siempre había sido parte conocida de la vida agraria, cotidiana. Y todas las personas sabían que las ovejas son los animales más desamparados, indefensos, extraviados, sucios. La Biblia compara muchas veces la vida del cristiano como una oveja. Requiere también que las ovejas tengan una supervisión, una dirección, una limpieza constante o se mueren. Ser pastor era buen entrenamiento para dirigir personas. De hecho, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob habían sido pastores de ovejas. Usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, como lo fueron los más grandes líderes precisamente que la historia del Antiguo Testamento nos muestra. ¿Quiénes más fueron pastor de ovejas? Según lo que la Biblia nos registra, Moisés estaba apacentando las ovejas de Yetro. David era pastor de ovejas cuando Dios le hizo el llamado. Entonces nos sorprende que los escritores del Antiguo Testamento usaran frecuentemente la imagen del pastoreo para describir a Israel como el rebaño de Dios. Recuerde el Salmo capítulo número 23, por ejemplo, citando el Salmo capítulo 74. Esta figura es frecuente en Israel y en el Antiguo Testamento, a Dios precisamente como un pastor y a los líderes como los pastores ayudantes de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento también usaron la misma terminología conocida para describir a la iglesia precisamente y compararla. Pero aunque la metáfora de un pastor sugiere cuidado tierno, también puede describir un gobierno autocrático, maltratador y duro. ¿Por qué? Como veremos precisamente a lo largo de cada uno de estos versículos del capítulo número 10 de este evangelio, podríamos dar una explicación quizás muy sencilla. En el versículo 1 la Biblia llama pastores a los falsos líderes espirituales. Aquel que no entra por las ovejas del redil, ese es ladrón y salteador, así les da el título. Como también lo hacen con los verdaderos. En los versículos del 1 al 10, Jesús se contrastó con los falsos pastores de Israel por medio de 2 imágenes. Él es el pastor verdadero de las ovejas y él es la única puerta del redil. Eso es lo que el Señor está declarando. Jesús es el pastor verdadero de las ovejas. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Como ya hemos mencionado en otra oportunidad, sobre todo en el capítulo número 8 de este evangelio, la frase amén, amén, de cierto, anticipa una declaración de gran importancia. Jesús comenzó su discurso identificándose como el verdadero pastor, en contraste agudo con los falsos pastores. Todas las aldeas de las regiones pastoriles de Palestina tenían un redil donde las ovejas pasaban precisamente la noche. Los pastores apacentaban sus ovejas en el campo de los alrededores durante el día y las llevaban de regreso al redil comunal en la noche. Ahí específicamente los pastores paraban a cada oveja en la entrada, las inspeccionaban cuidadosamente. Con su vara pastoril, la oveja quedaba al cuidado del portero. Un pastor contratado, según el versículo 12, que ya vamos a llegar ahí, que las cuidaba durante la noche. Solo él daba acceso al redil a esos pastores que daban cuidado a las ovejas. Por lo tanto, el que no pudiera entrar por la puerta en el redil de las ovejas, sino que entraba por otra parte,
A eso es que el Señor se refiere, es ladrón y salteador. Puesto que el portero no permitía el ingreso de extraños, los posibles ladrones trepaban el muro del redil para llegar a las ovejas. Solo el que entraba por la puerta era el pastor de las ovejas. Ahora, cada uno de esos elementos corrientes en la vida cotidiana tenían un significado simbólico en la metáfora del Señor. Aunque algunos argumentan que el redil representaba a la iglesia, otros lo representan como el cielo. El contexto, versículo 16, indica que representa a Israel. Además, es difícil ver cómo podrían irrumpir los ladrones en la iglesia o en el cielo para robar una oveja. La puerta es Jesús. Ese es el significado. Ahora bien, el único con autoridad para sacar del redil a sus ovejas elegidas era el pastor. Los ladrones y salteadores representan a esos líderes religiosos judíos de la época, nombrados por ellos mismos en Mateo capítulo 23, versículo 2, los cuales, haciendo la obra precisamente de maquinación del enemigo, del diablo, no la de Dios, trepaban los muros del redil. ¿Para qué? Para lucrarse espiritualmente y matar al pueblo. Esos líderes fueron los últimos en un linaje largo de pastores falsos de Israel. Isaías describió a estos precisamente en términos muy gráficos y términos muy fuertes. Y como está en la Biblia, voy a decirlo, la autoridad para leerlo. Isaías capítulo 56, versículo 10 y 11. Isaías les dice: perros no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, perros comilones, insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Palabras de Isaías. Recuerde que en la época del Antiguo Testamento la figura se usaba mucho. Jeremías escribió, por cierto, Jeremías capítulo 10, versículo 21, versión NBI. Los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor, por eso no han prosperado y su rebaño anda disperso. ¿Se da cuenta? La figura que está usando es muy fuerte. Dios se lamentó. Él dijo precisamente: ovejas perdidas de Israel fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes los descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Pero los falsos pastores de Israel no escaparon al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se los advirtió por medio del profeta Jeremías. Recuerde que Jeremías tenía una profecía, pero al mismo tiempo habían falsos, voy a decirlo, profetas, pastores que estaban declarando lo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Había anunciado un cautiverio babilónico y ellos decían: no, eso es mentira, no le crean a Jeremías. Pues viene Dios, le paga el justo precio a aquellos pastores que no cumplen, voy a decirlo, su funcionalidad. En una acusación devastadora precisamente de los falsos pastores y lo que el Señor podría pensar para promover su enseñanza, declaró por medio del profeta Ezequiel. Y eso usted lo encuentra en Ezequiel, específicamente capítulo 34, versículo del 2 al 10. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. ¿Y que les dice? ¡Ay de ustedes, que tan solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso no deben cuidar al rebaño? Y usted siga leyendo en su casa. Pero vea, los profetas a menudo posando de pastores verdaderos, también amenazaban la iglesia. Jesús previno: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 15. Pablo advierte a los ancianos de la iglesia de Éfeso así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 29, en su discurso de despedida, Pedro también escribió: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros. Las escrituras predicen toda esta figura, y es más que una figura, el tema del buen pastor. Siguiendo con la figura del lenguaje, Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz cuando las llama de Israel para entrar en su redil. La imagen retrata la respuesta humana al llamamiento divino y eficiente precisamente de la salvación. Jesús a sus ovejas las llama por nombre. Aquí hay una figura muy especial, porque Jesús, si tú le entregaste tu vida a Cristo, el Señor te conoce, Él te llama por nombre, Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, porque son suyas. Sus nombres están escritos en el libro del Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces note, después de llamar a sus ovejas, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, Cristo la saca del redil a pastar y va delante de ellas y las ovejas le siguen. En el cercano oriente, el pastor iba delante del rebaño, pendiente de peligros lógicamente posibles, asegurándose de que el sendero fuese seguro, que estuviese bien acondicionado para que ellas pudieran precisamente alimentarse. Así es Dios con nuestra vida. Así es la salvación. Jesús llama a sus ovejas para salvación y las saca del redil en que estaban. Las lleva a pastos delicados, a aguas de reposo, de verdad. Y la bendición de Dios se establece sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él conoce a sus ovejas, conoce a Dios a los que son suyos, y apártese de iniquidad, dice la Escritura. La razón por la cual las ovejas siguen al pastor es porque conocen su voz. Las ovejas reales reconocen la voz de su pastor y no responderán a otro precisamente. ¿Por qué? Porque reconocen la voz. Por otra parte, al extraño, dice el versículo siguiente, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Interesante. Los creyentes verdaderos no abandonarán a Cristo, el buen pastor, para seguir a pastores falsos. Los creyentes verdaderos reconocen la verdad revelada por Dios y rechazarán cualquier error. Juan expresó esto en su primera epístola. Él les dijo en la primera carta de Juan, precisamente, él les dice en el capítulo 4, los primeros 6 versículos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ninguno que es de verdad, salvo, se alejará al final y completamente de Jesucristo. La advertencia de Jesús, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Implica claramente que tal engaño es imposible. Quienes abandonan su profesión de fe en la verdad prueban que ni la fe ni la salvación que tenían eran auténticas, que no eran de nosotros. Juan escribió: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces note, Juan contrasta esa salida de la verdad, de la voz del pastor, con la fidelidad de las ovejas verdaderas. Él escribe: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Interesante. ¿Quiénes son de Cristo?
no lo dejan para irse tras aquellos que niegan la verdad. El apóstol Juan concluyó esta primera metáfora con una nota explicativa. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. La palabra griega que se traduce alegoría describe el lenguaje enigmático y velado que oculta precisamente un significado simbólico. Aunque la alegoría se presentó con suficiente claridad a los líderes religiosos, como la metáfora del pastor y las ovejas, ellos no captaron su importancia. Su creencia era tan arraigada en que como descendientes de Abraham eran parte del rebaño de Dios, que no entendieron en absoluto la acusación de Jesús cuando les declaró que Él era el verdadero pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas, y ellos eran los falsos pastores a quienes las ovejas no iban a escuchar. Como con sus parábolas, esta alegoría tenía un propósito doble. Revelaba la verdad espiritual a sus seguidores y le escondía a quienes rechazaban al buen pastor. Segundo, de 4, Jesús es la única puerta del redil. Jesús es la única puerta al redil de las ovejas. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús ligeramente cambió la metáfora. En la primera alegoría, Él era el pastor. Aquí es la puerta de las ovejas. Esta es la tercera de 7 declaraciones en el Evangelio de Juan, donde el yo soy está seguido de un predicado nominal. Puesto que los líderes religiosos no entendieron la primera alegoría, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. A veces el pastor duerme a la intemperie del redil para cuidar de las ovejas. Nadie puede entrar o salir sino a través de él. En la metáfora de Jesús, Él es la puerta a través del cual las ovejas entran a la seguridad del redil de vino y salen a los pastos ricos de su bendición. Pero si Él está en esa puerta, por medio de Él, entonces note, los pecadores perdidos pueden acercarse al Padre y apropiarse que lo que Él les da. Solo Jesús, y este es el punto, es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Solo Jesús entonces es la fuente verdadera del conocimiento de Dios, de la salvación, a la base de una seguridad específicamente espiritual para nuestra vida. La aseveración del Señor, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Por supuesto, no incluye a los verdaderos líderes espirituales de Israel, tales como Moisés, Josué, David, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los más que se mencionan. Jesús se refería a los falsos pastores de Israel, sus reyes impíos, sus sacerdotes corruptos, sus falsos profetas, sus falsos mesías. Sin embargo, las ovejas verdaderas no los oyeron. No les prestaron atención y no se extraviaron por ellos. Entonces Jesús reiteró la verdad vital del versículo 7. Yo soy la puerta. En una segunda aparición, ahora yo soy la puerta. Y añadió la promesa. El que por mí entrare será salvo. ¿Pero será salvo de qué? ¿El pecado? Las ovejas de Cristo experimentan el amor, el perdón y la salvación divinos. Entrarán y saldrán con libertad. Siempre tienen acceso a la bendición. Siempre tenemos acceso a la protección de Dios y nunca temiéndole al daño o al peligro. Les parecerá satisfactorio hallar pastos en tanto el Señor las alimenta.
en su palabra, en contraste completo con los falsos pastores y ladrones que, como precisamente lo dice, solo vienen para hurtar, matar y destruir las ovejas. Jesús vino para que tengan vida y dijo, para que la tengan en abundancia espiritual. Describe esta palabra abundancia algo que va mucho más allá de lo necesario. El regalo incomparable de la vida eterna excede toda expectativa. Y por eso es que Él es el buen pastor. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor está dispuesto a todo con tal de guardar la integridad de una ovejita. Tercer elemento, un ministerio marcado por la preocupación por el rebaño. Él dijo, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esta sección revela tres bendiciones que el buen pastor da a sus ovejas, porque se preocupa de verdad por ellas, muere por ellas, las ama y las une. El buen pastor muere por sus ovejas. La identificación que Jesús hace de sí mismo como el buen pastor apunta de nuevo al pastor verdadero descrito en los versículos del 2 al 5, en la cuarta declaración donde él dice, yo soy, en el Evangelio de Juan. El texto griego dice literalmente el pastor el bueno, con lo cual separa a Cristo, el buen pastor, de los otros pastores. El bueno se refiere a su carácter noble. Él es el pastor auténtico, perfecto, el único en su clase, preeminente, toda la creación sobre todos los demás. Ser un pastor fiel implicaba voluntad. ¿Para qué? Para poner la vida en juego, con tal de proteger a las ovejas. Por eso es que David, cuando va a enfrentar a aquel gigante y nadie creía en la capacidad de él, su carta de presentación fue esa. Si venía un oso o venía un león, yo protegía las ovejas del rebaño. Y este filisteo incircunciso está desafiando los escuadrones del ejército de Dios. Note, esa figura es la que está representando. El buen pastor fue mucho más allá de estar dispuesto a arriesgar la vida o a arriesgar la verdad, de verdad, en realidad su vida da por las ovejas. No es un cliché. La frase su vida da es la única a los escritos de Juan y se refiere siempre a la muerte voluntaria en ese sacrificio. Jesús dio su vida por sus ovejas. ¿Por qué? Porque eran las escogidas para ser parte de su rebaño. La preposición por sus ovejas se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a la expiación sustitutiva de Cristo por los elegidos. Su muerte fue una expiación real en propiciación por los pecados de todos los que creyeran, en tanto fueran llamados y regenerados, porque tales eran los escogidos del Padre. En oposición al buen pastor, quien da su vida por las ovejas, está, aquí se le llama el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, quien ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado simboliza a líderes religiosos judíos y por extensión a todos los pastores falsos. Son siempre mercenarios. ¿Por qué? Porque dejan que las ovejas sean dispersas. Por lo tanto, huyen ante la primera señal de amenaza a su bienestar. ¿Por qué? Porque no les importan las ovejas. Su prioridad es la preservación personal y lo último que les preocupa es sacrificarse precisamente por alguien. Miren el contraste que se ve a través del buen pastor. El buen pastor ama a sus ovejas. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor dio su vida por los suyos, pero ¿por qué la dio? Porque era el buen pastor. Eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor ama sus ovejas. La palabra conozco se usa aquí para denotar esa relación de amor. El término conocer describe la relación de amor íntimo entre el esposo y la esposa. Pero note,
En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, Dios dijo a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No hablaba como si no fuera consciente de las otras naciones, sino de su relación única de amor por su pueblo. Dice literalmente que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. En el día del juicio, Jesús alejará a los incrédulos porque no los conoce. No tiene una relación de amor con ellas. Pero cuando dice acá, el buen pastor su vida da por las ovejas, es porque él las conoce por nombre. Él conoce a los que son suyos. Y oiga esto, el buen pastor no es el que dispersa las ovejas. El buen pastor une las ovejas del rebaño. Versículo 16, Juan capítulo 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas, en perspectiva aquí, son las gentiles, quienes no son del redil de Israel. Ellos también oirán la voz de Jesús llamándolos a la salvación. Los judíos, gentiles, redimidos, harán un rebaño con el buen pastor. Sugerir que los judíos y los gentiles se unirían en un rebaño era un concepto revolucionario en la época. Los judíos despreciaban a los gentiles y la animosidad era recíproca. Los judíos despreciaban a los gentiles. Habían prejuicios contra ellos. Pero el Señor viene. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Se recuerda de esas palabras? Y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Se está dando cuenta? Lo que el Señor busca a través de ser la figura pastoral del buen pastor, lo que hace es unir, nunca va a desunir. El buen pastor su vida da por las ovejas, le preocupa el rebaño. Un ministerio marcado por la conformidad con el Padre. Dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dos actitudes definen la relación de Cristo encarnado por el Padre: amor y obediencia. Las dos están ligadas de modo inseparable, pues es imposible amar a Dios sin obedecerle. El Padre ama al Hijo porque pone su vida por las ovejas, por todos aquellos a quienes el Padre escogió en el pasado eterno y los entregó al Hijo a su tiempo. Tengo que terminar. Lastimosamente el tiempo se me terminó, pero tengo que concluir. Hay un mundo caído. Volvió a haber disensión, dice el versículo 19, entre los judíos por estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo Jesús era: ustedes se enojan porque sanea a un ciego de nacimiento. Ustedes se convierten en falsos pastores. Eso es lo que les está diciendo. Muchos de ellos decían: demonio tiene. Esta es la cuarta vez que en el Evangelio están llamando a Jesús endemoniado o demonio tiene. Está fuera de sí. Porque le oís, decían otros. Estas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Hay algo interesante en el Evangelio de Juan. Muchas personas están creyendo. Otras personas siguen su propio juicio, y juicio equivocado. Como siempre, la enseñanza de Jesús creó una controversia acalorada entre quienes lo oían. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos reiteraban las acusaciones conocidas como demonio tiene, está fuera de sí, este está loco. Estas palabras son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos del ciego? Decían otros. Tengo que terminar. 3 aplicaciones. Número 1. El buen pastor su vida da por las ovejas, que es el que las cuida. El buen pastor es el que da acceso. Si no entra por la puerta del redil, ese es ladrón, ese es salteador. Tercero, cada uno de nosotros debemos de pertenecer a un rebaño. Y el mejor pastor que tenemos es Cristo Jesús, como parte de esa figura. El buen pastor no solamente su vida da por las ovejas, no solamente es el que está dando acceso,
sino que también nos lleva a apacentar, nos lleva a pastos delicados, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada, pero nada me faltará. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque sabemos que tú tienes cuidado de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos auxilies, nos guíes, que tú como el buen pastor nos cuidas, nos proteges y añadas bendición, Señor, a tu bendita palabra. Gracias te damos por esta reflexión. Ayúdanos a poner en práctica y llevarla, Señor, a una verdad inquebrantable. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.